En un mundo donde todos siguen ciegamente la verdad, recuerda que nada es verdad. Todo está permitido. Así que, bienvenidos. Somos extrasensoriales. ¿Qué tal? Buenas noches, extrasensoriales. Nos encontramos en este cuarto episodio con mi compañero y amigo, el gran Jorge Jasso. Él, el día de hoy, me dijo que no hizo su tarea, pero no se preocupen. Pero ¿por qué me tienes que echar de cabeza de inicio? Porque Una vez nada más. Porque me reventaron en TikTok. En TikTok me dijo un señor, si no tienes noción de lo que estás hablando, mejor no hables. Y dije, nada, ahora sí voy a hacer la tarea. Saludos al Irving Castañeda. Ah, sí te acuerdas, yo no me acuerdo. Lo tengo me acuerdo fumado. de todo. Pero bueno, No, saludos. aparte de estar nosotros dos esta noche aquí para contarles la historia del libro de Enoch, tenemos un invitado especial que está aquí detrás de cámaras, que se llama Gregorio. Bueno, no, pero te podemos decir... Chapa. No, pero no, espérate. Pero yo lo conozco como Goyito, pero se llama DG Studio. Ahorita nos va a estar acompañando detrás de cámaras y lo que se les ofrezca también lo vamos a poner aquí, va a estar abajito en las redes sociales para todo lo que se les ofrezca. Pero yéndonos de lleno al tema, Jasso, sobre el libro de Enoch, déjame decirte y contarte que yo veo al libro de Enoch como si fuera una abducción. No sé cómo te lo ves. Permíteme, nada más un pequeño detalle. Ya le di la Pregunta, ¿qué te motivó a llevar el ahora estudio del libro de Enoch en este episodio? Por ejemplo, a mí me da mucho... ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Ajá, a mí me llama mucho la atención el libro de Enoch, porque es algo que quitan de la Biblia. Okay, Desde el principio es algo que quitan de la Biblia, y a mí digo, a ver, hay algo oculto ahí, algo que me están escondiendo, y soy de esas personas que dicen, a ver, ¿por qué no me lo quieren mostrar? Yo quiero saber más de eso, y fue lo que me motivó a mí, porque me lo escondieron de la Biblia, y saber por qué me lo están escondiendo. Ok, muy bien. Digo, también porque en parte, digo, para la raza que dicen, bueno, ¿y por qué este cambio tan radical de hablar de grimorios, etcétera? Ajá. Porque hay un episodio muy interesante, lo vamos a estar viendo en este episodio, acerca de ciertos detalles que se mencionan con respecto a los temas que hemos estado viendo en esta cadena, ¿verdad? Pero además de eso, vamos a estar viendo más cosas al respecto de el libro de Enoch y de la Biblia y lo que hay alrededor de la historia de Enoch, ¿verdad? Así es. Y dice, en el libro de Enoch dice, ¿por qué digo que es una abducción? Dice, ya que fue llevado hasta los cielos y pudo ver nuestro mundo desde allá arriba, recibiendo un conocimiento poderoso y universal de seres angelicales. En ese momento, donde no había tecnología, se le puede llamar, ¿no sabes qué? Es un ser angelical, como cuando se fue Elías, creo que fue. Elías que fue hacia los cielos. El profeta Elías, sí. El profeta Elías que salió hacia los cielos en una carroza de fuego. No podían decir, ¿sabes qué? Era una nave extraterrestre, fue una nave. Sí. Porque en ese momento pues no existía el término o la tecnología para llamarle como si fuera una nave. Es una nave que va hacia los cielos. Sí, como lo que tenemos como estereotipo de lo que es una nave extraterrestre. La imagen del platillo volador clásico de las películas de Hollywood y alrededor de la historia de Roswell, o sea, este tipo de... Ajá, así es. Pues que existía antes, carrozas, y que aventaba fuego. No, pues sabes que el profeta... Se elevaba y pasaba por fuego. Se fue en una carroza de fuego. Y también mencionan en esa carroza de fuego, porque también vamos a hablar de Elías, porque también fue uno de los que visitó el cielo, como Enoch, como Jesús, como Moisés, como Mahoma posteriormente. Como también. Mahoma. Y que todas esas historias de Mahoma, también existe una persona del griego que se lo llevó el águila de Zeus. No sé si sabes. El águila de Zeus se lo llevó a los cielos. Y dices, oye, son todas estas historias muy similares que
que te causan revuelo dentro de... Sí, de cierta forma identificamos un patrón y hay que buscar qué puede significar ese patrón y si realmente hay una conexión entre los que nos puede explicar y adentrar más a la verdad, ¿verdad? Sí, verdad. Ahí está, Ganímedes. Ganímedes fue raptado por el águila de Zeus. Y también una historia conocida igual fue en China, en Sumeria y como siempre en el Antiguo Egipto. Fíjate que hay una religión que conecta, así como lo decíamos ahorita, que hay una conexión entre los griegos, entre los egipcios, entre los hebreos, judíos, etcétera, las religiones de la antigua Persia, Media, y los hindús, la cultura china. Y dicen que esta religión trata de que siempre ha habido a lo largo de la historia un líder. Sí. Una religión de origen iraquí, si no mal no me equivoco, mientras estuvo bajo el imperio turcomano, o sea, el imperio otomano. Esta religión es el bajaísmo, no sé si has escuchado al respecto. Entonces ellos tienen de un líder que se llama Bajaula, que en realidad trae ahí un embrollo medio político, mesiánico, en el cual él ya se proclama como el nuevo profeta, descendiente de la sabiduría de Jesús y de Mahoma, diciendo que era simplemente una reencarnación de Krishna, de Siddhartha, de Jesucristo. Entonces, apropiándose de esta iconografía, que es una religión que todavía está vigente hasta el día de hoy. Sí. De hecho, me voy a meter otra vez en problemas, pero hay una religión donde es uno que tiene varios brazos. Bueno, en la hindú. Bueno, en la hindú, que la última reencarnación, cuando se fue esta persona, ¿cómo se llamaba este personaje hindú? Que tenía varias reencarnaciones y que la última, él la onceaba. Creo que sí es Krishna. No es Krishna, que iba a regresar. Ajá. Bueno, la historia es casi similar a la de Enoch. Pero estamos hablando de que lo cuentan diferente en otras historias. Lo cuentan diferente en sus escritos, en todo lo que han quitado en Hay diferentes variaciones, pero de hecho se parece mucho al Bhagavad Gita o a otro libro que de hecho sí lo vamos a ver, pero más adelante. O vamos viendo. Pero se parece mucho también al Mahabharata. Sí. Incluso lo vemos en History Channel, que lo conocen también, estos teóricos de los antiguos astronautas más famosos, manejan esta similitud en cómo están estructurados de cierta forma toda esta mitología, ¿no? Y se parece un poquito a lo que está en el libro de Enoch, pero bueno, yo quisiera decirles, porque mucha gente se va a estar preguntando, bueno, ¿qué es el libro de Enoch? No sé. Entonces, es un compendio de libros. Digo, igual que en la Biblia, es un compendio de libros que de cierta forma se conjugan para formar todos los libros en los que está basada la religión. Entonces, este sería un compendio de libros en medio o manuscritos de la mitología semítica, preabrámica, o sea, antes de Abraham, entre los acontecimientos del Génesis de la Biblia, ¿sí? Anteriormente fue por un tiempo hasta donde se parte de la Biblia y después lo sacaron, ¿verdad? Entonces se relaciona en tiempo y espacio a mitos y leyendas de distintas culturas, más parecidas al hinduismo, la mitología griega, egipcia y sumeria. Enoch era descendiente de Adán. Era descendiente de Adán. Por decir así, era el bisnieto, ¿no? Cosa curiosa de los descendientes de Adán es que vivían cientos de años. ¿Sí? Enoch fue padre de Matusalem, el hombre con el registro de vida más longevo según la Biblia. Pues según vivió 969 años. Sí. Casi 1000 años. O sea, imagínate si la sociedad como la conocemos desde los romanos, desde los 2000 hasta la fecha, van 2024 años, hermano. Imagínate
Un hombre que vivió 969 años. De la Edad Media hasta la fecha, ¿de cuenta? Sí, es que yo que bueno, tengo una creencia muy buena en que cuando Dios se da cuenta de que tenemos tanta longevidad, dice, ¿sabes qué? Voy a cortar aquí porque se está sobrepoblando el mundo. Que lo vemos en el libro de Enoc también, que bueno, en la Biblia vemos que según dicen, hubo un gran diluvio, hubo varias cosas de un Dios vengativo, pero en el libro de Enoc lo dice diferente, porque el diluvio, pues según Enoc, dice que el diluvio ocurre después de que bajan los 200 guardianes, que vienen siendo los ángeles o 200 personas a la tierra, se mezclan con nuestras mujeres o con las mujeres de la tierra y nacen hombres grandes, que se les llamaron los Nefilim. Sí, los gigantes. Los gigantes, los llamados gigantes de la antigüedad. Siendo esto, que los gigantes de la antigüedad eran muy violentos. Eran demasiado violentos y le arrancaban la piel a los humanos, a los de la tierra, y se comían sus cuerpos. Así lo dice en el libro de Enoc. Libro de Enoc. Que es, y Dios, preocupado por cómo estaba la tierra, hizo que hubiera un diluvio, pero no les dijo tampoco que era un diluvio. Y no fue... Bueno, se lo dice Enoc. No, pero no fue Dios que le dice. Fue el arcángel Uriel que le dice a Enoc cómo construir el arca de Noé. Bueno, ahí te va. Luego ahorita vamos, porque después de ahí ya nos vamos a meter y vamos a darle el contexto de por qué estamos hablando ahorita de Enoc y de dónde viene y por qué está ligado, pero Jesús lo puede contar. Mira, en el Génesis lo que está, ya primero hubo una separación, es lo que vemos en los primeros capítulos, ¿no? Del 1 al 6 vemos la creación como tal, Adán y Eva, Caín y Abel, y después castigo, por así decirlo, de Dios de estar separado de su presencia. Y así es como lo maneja la Biblia. Incluso ya desde los primeros capítulos de la Biblia viene la promesa de salvación. Por ejemplo, le dice al adversario, que es esta serpiente que se supone que mordió que le habló a Eva para tentarla con lo de la manzana, ¿no? Y Dios lo reprendió a ese espíritu, ¿verdad? De la serpiente, diciéndole, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Creo que es en Génesis 3, si mal no me equivoco. Nos corrigen en los comentarios, ¿verdad? Desde ella viene una promesa de que de la descendencia de Eva, así se interpreta, va a venir alguien que va a destruir al enemigo, ¿verdad? Entonces, el mundo, por el conocimiento de que el hombre adquiere conciencia y sabiduría por medio del fruto del Edén, la manzana, pues, para que no se nos, sin entrar en tantos tecnicismos, a raíz de eso, el ser humano tiene una conciencia más, se hace más pensante, más consciente, adquiere personalidad, por así decirlo. Esto, claro, con base a lo que se interpreta en la Biblia y en textos subsecuentes, que se puede considerar cuál fue el efecto, ¿sí?, del probar el fruto del Edén, ¿verdad? Adquirimos conciencia y personalidad. Entonces, debido a ello, el hombre está a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Imitar a Dios y creerse dueño supremo y absoluto de las cosas. Ahora, Dios, ahorita mencionabas, pues Dios, un castigo para la humanidad, porque ya eran demasiados. Ahí te voy a corregir tantito. Dios en todo momento dijo, le doy al hombre la tierra y que se multiplique. ¿Sí?
Incluso después de Abraham le dio el mismo mandamiento: te voy a arrojar al mundo y que se multiplique, ¿verdad? Y en teoría los judíos principalmente son reconocidos como son descendientes de Abraham, ¿verdad? A su vez descendiente de Noé, a su vez descendiente de Enoc. Entonces, ahí es donde comienza esta historia de Enoc, ¿no? En medio de entre los hechos del diluvio y los acontecimientos de la creación, ¿verdad? Después de Adán. Entonces, Enoc vivió 365 años, pero según la Biblia, Dios caminó con él caminó con Dios y se lo llevó. Según Hebreos 11:5, se debió a su fe, que tenía esta gran conexión con Dios. Y si seguimos la genealogía de Enoc, fue descendiente de Adán, Noé fue descendiente de Enoc, Abraham fue descendiente de Noé, después su nieto Jacob o Israel, y de ahí las 12 tribus de Israel, ¿sí? que vienen en la Biblia. De la tribu de Judá saldría el rey David, para que los descendientes de su hijo Natán, hermano del rey Salomón, naciera Jesús de Nazaret con el paso del tiempo. O sea, sí hay una conexión entre Enoc y hasta Salomón. Hasta Jesús. Porque pues es de la descendencia de Natán. Natán es hermano de Salomón. Okay. Pero hay una conexión entre Enoc y Jesús, sí la hay, lo podemos decir así. Y en realidad lo que estaba pasando es que los hechos del diluvio se dan, según la Biblia, cuando ya había pasado lo de la Torre de Babel. ¿Sí? Okay. Ya habían confundido Dios la lengua de los hombres, ¿sí? Que es la teoría de la Biblia de cómo se construyen los idiomas. A raíz de que por creerse imagen de semejanza de Dios y ahora volverlo al contrario, hacer a Dios a imagen de semejanza del hombre, sí, construyeron la Torre de Babel y Dios los confundió y echó a perder ese proyecto, ¿verdad? Lo destruyó. Y después, ahora sí vienen los hechos de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, vamos a pensar que eran pues, los reinos más importantes, que probablemente sí estaban dominados por gigantes y eran prácticamente, estaban sometidos el pueblo, y Dios lo que hizo fue limpiar la tierra, advirtiendo a Noé. Pero cosa curiosa, porque ahora sí vamos a entrar al libro de Enoc, sí, para ver qué pasó, porque es donde se cuenta de forma más detallada los hechos antes de Noé. Sí. Sí. Que al parecer es algo que se saltaron, ¿no? Leyendo la Biblia. Pues no se lo saltaron, es un libro aparte. Porque un compendio de libros aparte. Enoc es bisabuelo de Noé, ¿no? Sí. Viene siendo bisabuelo. Abuelo. Sí, bueno, bisabuelo, abuelo. Sí, porque si no me equivoco, Enoc es padre de Matusalén y Matusalén es el padre de Noé. Y mal no me equivoco. Sí. Imagínate tener tanta descendencia ya y que todos... Sí, porque tuvieron cientos de hijos, de hijas, ¿no? Sí. De hecho, ahí viene en la Biblia, citado párrafo por párrafo, te dice, este fue hijo de este quién y tuvo que saber cuántos hijos y vivió tantos años. Yo no leo la Biblia. No, todos los que me conocen no leo la Biblia, solamente me he enfocado en varios lugarcitos, ¿verdad? Pero no. Y ahorita que dices de que no, nunca murió, es en Génesis 5:24, dice mi tarea. Sí. Génesis 5:24 y dice, Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció, Dios se lo llevó. Uh-huh. Vivió 365 años, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sí, sí, fue de las pocas personas que se dice, y en los textos lo pueden encontrar, que no falleció, solamente trascendió, ¿no? Se le puede decir, hacia el reino de los cielos. Uh-huh. Se le puede decir así, ¿no? Pues, bueno, yo así lo tengo así como que en la mente. Quisiera yo hablar de la montaña Tigray, ¿la conoces? No, a ver. Es en Etiopía, a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Sí, le puse del mar. Ajá. Del mar. Dice, aferrado a la ladera de una montaña se encuentra el monasterio Abba Garima, que es el hogar de uno de los tesoros más antiguos y espectaculares del cristianismo, los Evangelios de Garima, que consiste en 2 volúmenes hermosamente ilustrados que datan del siglo VI
después de Cristo y se le considera una de las Biblias más antiguas y completas de la tierra. Bueno, dice: las conexiones bíblicas de Etiopía datan de hace casi 3000 años. En el siglo X a.C., el rey Salomón recibió la visita de la reina Maqueda de Etiopía, mejor conocida como la reina de Saba. Se cuenta que la reina de Saba tuvo una relación con el rey Salomón de la que surgió un hijo. Cuando éste creció, quiso conocer a su padre y con la bendición de su madre, el niño viajó a encontrarse con Salomón, con quien se quedó algún tiempo. Luego algunos líderes de la nación hebrea volvieron con él a Etiopía. Gracias a esta conexión entre la reina de Saba y Salomón, hay una numerosa población judía en Etiopía. Hay muchos retornantes de la Tierra Santa de Israel desde Etiopía y varias áreas vecinas en África, por lo que se vuelve a Etiopía un lugar inusualmente sagrado. Yo quería comentarles. De hecho, en la bandera de Etiopía, pues es azul con franjas rojas y amarillas, y en el centro hay una estrella de color verde. Es la estrella de David. Sí. Que es el símbolo. Israel también Israel también es la estrella, pero esa es la estrella de 6 puntas, pero esa sí también es la estrella. Es una variante. Ok. Sí. Ok. Dicen: curiosamente, la Biblia utilizada por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía difiere de otras Biblias cristianas. Su versión del Viejo Testamento incluye un controversial texto conocido como el Libro de Enoc, que solo puede hallarse en la lengua ge'ez, es como aquí se dice como GS, que es una especie de protoidioma. Es antes de que se hicieron de ahí nacen todos los idiomas. No, o sea, independientemente de un idioma pueden hacer un protoidioma. Ok. O sea, es una lengua que se usaba antes de que oficialmente se considerara un idioma. Ok, bueno. Que es una especie de protoidioma etíope y que contiene más de 100 capítulos del patriarca hebreo Enoc. Dice: en la fe etíope, Enoc se considera el libro de Enoc se considera un texto canónico, que esto no sucede en otras tradiciones. ¿Por qué? Bueno, ahí viene para empezar, quien determinaba qué libros van y qué libros no van en la Biblia es la Iglesia Católica. ¿Sí? Okay. Originalmente, porque ellos son los que tienen el compendio de libros, sí, como tal, de donde se traen los pergaminos originales, etc. O lo que se cree que son las traducciones originales del antiguo hebreo. Entonces, originalmente la Biblia nace de la Torah, ¿sí? Sí. Y que son prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, en resumen, ¿sí? Entonces, hay relatos alrededor que no están dentro de la Torah, pero que sí se le pudieran añadir, ¿sí? Según que ese es el libro de Macabeos, por ejemplo. Okay. Entonces hay Biblias, ¿sí?, de denominaciones dentro del catolicismo que sí se incluyen. Hay Biblias que no. Por ejemplo, la más conocida en toda la hispana es la versión Reina Valera, ¿sí?, de 1960. Sí. Que todavía se manejaba con habéis, vosotros, nosotros, ¿sí? Entonces, con el castellano, pues. Entonces, la Iglesia Católica maneja que hay ciertos libros que pueden no ser del todo fidedignos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que según ellos no se puede identificar si realmente son parte de el cristianismo, porque no hablan al respecto o contradicen algo, o no se tiene certeza si son reales. En el caso del libro de Enoc, por la Iglesia Católica se tiene que no es real y no hay una fuente fidedigna de donde confirmar, o un precedente que te permita decir es auténtico, los manuscritos son auténticos. Entonces, como no se tiene certeza de ello, es preferible excluirlo. ¿Por qué? Porque
contradice de cierta forma algunos aspectos de la Biblia, da algunos mandamientos que serían muy ortodoxos y aparte que no van conforme a los mandamientos de Dios dados en el Éxodo, ¿sí? Sino que son distintos. Y porque viene esta imagen del infierno que en realidad nunca se hace mención en todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia y que son los que Dios escribió por medio de Moisés, por medio de los antiguos sacerdotes, etc. Oye, pero siendo que también Enoc... Pero lo hizo, se supone que los primeros 5 libros los escribió Dios, ¿sí? Es a través de alguien o él mismo entregó los manuscritos y simplemente se traspasaron y se publicaron a través del tiempo. Se supone que Enoc también fue escriba solamente de Dios, ¿no? Fue algo que también Enoc fue algo que tradicionalmente no viene en la Biblia. Muchos pueden decir, bueno, pues es un profeta, pero adquiere una característica distinta por lo cual no se le puede considerar profeta. Y es que él entraba en un estado de trance, ¿sí? En el cual, y que esta es una de las razones donde dice, pues bueno, no hay una fuente fidedigna que te diga que así sucede. O sea, cuando uno profetiza es, Dios me dio una visión de lo que va a pasar y la transmite. En el caso de Enoc, a cómo está redactado es, Dios vino a mí, entró en mí, ¿sí? Y empezó a revelarme las cosas. O sea, dentro, o sea, en su mente y cuerpo y el lugar en donde estaba, se entraba como en otra dimensión, ¿sí? Por así decirlo, o ejemplificarlo, porque sí es difícil de explicar. O sea, no es nada más que entrar en un estado de trance, entraba en un estado de realidad distinto. Y a través de ese estado de conciencia alterado o en esa dimensión, Dios le mostraba las cosas, al grado de que era Él y Dios. Entonces, esto particularmente se ve en los griegos con los oráculos. ¿Sí? Los oráculos eran los que tenían este contacto similar, ¿sí? Bueno, el oráculo era el lugar, ¿verdad? Se usaban a las musas, ¿no? Bueno, usaban mujeres, mejor dicho. Que también que lo pueden ver, que es un oráculo tan fácil en la película de 300. Sí. Donde va Leónidas. Sube hasta el monte, bueno, le hacen así como una definición sobre un monte que está a lo alto y hay varios, ¿cómo se le puede decir? Hay varios sacerdotes, les llaman sabios ahí. Sí. Hay varios sabios y Dios se representa mediante el oráculo, que viene siendo una mujer virgen que está hablando a través de la persona. Ahí lo pueden ver, más se los va a poner. Y que hasta también, o sea, que está documentado que también era una forma como de abusar de menores, al menos en los griegos, porque sí, abusaban de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Porque para entrar en estos estados de conciencia alterados, una de las formas era por medio del sexo, ¿verdad? Sí. Y pues se supone que debían de ser vírgenes, entonces había todo un trabajo espiritual ahí de por medio, y pues, claro que abusaban de las pobres víctimas, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Dice, en su libro narra, Enoc, hablando de Enoc, en su libro narra detalladamente sobre su historia, incluyendo su ascenso a los cielos. Según el libro de Enoc, cuando él tenía 12 años y su aldea se disponía a dormir, escucharon un ruido en el cielo. 2 ángeles descendieron del cielo y uno de esos seres le dijo, no tengas miedo, humano. Y fue ahí cuando fue llevado a los cielos. Y donde le empezaron a revelar. Y donde le empezaron a revelar cosas. Bueno, ahí te va. Primero le anuncian el fin del mundo. Ok. Tal como lo ve Juan. Empezó desde el final. Tal como lo ve, pues sí. Tal como lo ve Juan en el Apocalipsis. Así. Ok. Enoc vio eso. Enoc vio el Apocalipsis. Sí. Miles de años antes de que lo viera Juan en el Apocalipsis. Sí. Ahora dices,
Ahí es donde dices, aquí hay una controversia y a lo mejor eso es lo que trata de evitar la Iglesia Católica. Okay. Porque si hay alguien que vio lo mismo miles de años antes, que describe lo mismo que está describiendo Juan en el Apocalipsis, o en el libro de las Revelaciones, porque omiten entonces el libro de Enoc? Y la respuesta es esta: porque con base al libro del Apocalipsis está cimentada y basada la religión católica. Okay. ¿Sí? Infundiendo el miedo. Si le quitas eso, Enoc habla de ciertos elegidos nada más. Digo, también Juan, pero Juan hablaba de 44,000, 144,000. Que después te dicen es metafóricamente hablando. También te dice que nada más los santos, Enoc te dice que nada más los santos, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica lo saca porque entonces es hablar de que muchas de las cosas que prohibieron, ¿sí?, como iglesia, que sí vienen en el libro de Enoc, de cierta forma pudieran contradecir el cómo utilizaban esas figuras como dioses paganos, etcétera, para convertirlo después en santos y en otras figuras y justificar el evangelio, ¿sí?, o los milagros de Dios en otros países y poderlos evangelizar de una forma más sencilla. Entonces, como la Virgen de Guadalupe. Exactamente. O como en los países nórdicos, ¿sí?, Dinamarca, Suecia, Alemania, etcétera, utilizaban el Ragnarok, pero bueno, se termina el Ragnarok y ahora sí empieza un mundo nuevo con Adán y Eva, y de aquí comienza la religión, ¿sí? Decir el libro de Enoc, por ejemplo, para los nórdicos, es real el libro de Enoc, es decir que existen los 9 mundos, porque vienen en el libro de Enoc, ¿sí?, fue por diferentes dimensiones, de ahorita lo vamos a ver, y aparte es justificar que tal vez sí haya una conexión con otras religiones o con otros dioses o con otras culturas, y descarten el lector de la Biblia o analista de la Biblia o estudioso de la Biblia, teólogo, descarte el cristianismo y acepte una religión distinta que le sea más cómoda o fidedigna, ¿sí?, a lo que dice la Iglesia Católica. Esa es principalmente mi opinión de por qué sacan al libro de Enoc, porque la similitud que tiene con el libro del Apocalipsis prácticamente abre una apertura para rechazar por completo el cristianismo. O peligroso lo saca. Exactamente. Pero le rompe el guión. Sí. Pero bueno. Cuando se va Enoc al cielo, regresando, tenía 12 años, dice, cuando fue llevado a los cielos, en su libro narra cómo es que al ascender, sin usar ninguna palabra de nada, dice, ve casas de cristal. Ve casas de cristal y cómo para llegar al cielo tiene que pasar por un número de habitaciones en las que ve joyas, superficies relucientes y luces parpadeantes. Sí. Que ahorita no puedo, o sea, voy otra vez a lo mismo. No hay explicación yo no voy a poder explicar algo que viene en el futuro. O sea, no lo voy a llamar como lo que sea, como lo que tengo ahorita. O sea, todo eso es lo que como quiera sí me causa muchas curiosidad y curiosidad sobre el mismo libro de Enoc. Es lo que me queda así como que digo, chingado, güey. Digo, también porque pues, manejamos que Enoc, por así decirlo, se lo llevaron, lo abdujeron o abducieron, y también habla de los vigilantes, o sea, seres celestiales que de cierta forma revisan y están atentos al actuar del mundo, ¿verdad? Fíjate, también, sí, ahí te voy, te digo esa. Ajá. Dice, según el libro de Enoc, descendieron un total de 200 guardianes a la tierra, donde se habla de Azazel, que es mejor conocido como Lucifer.
Y ahí... Bueno, hay una dicotomía, pero sí. O sea, ahí hay cierto también que dices, bueno, a ver, espérate. Una discrepancia, mejor dicho. Estás hablando de que cuando llegó Azazel, me puse a pensar, ese Lucifer, pero ya según había tentado a Adán y Eva. Sí, ya había pasado. Entonces, como... Bueno, acá el libro de Enoch lo maneja como Shemijasa. Ok. Sí, el libro de Enoch lo maneja como Shemijasa. Pero sí puede ser Azazel. Okay. Sí. Entonces, pero en esos 200 también se habla de la caída de los ángeles, o cómo se llama, caída cuando sí. O sea, se supone que Enoch advierte de lo que les va a pasar, porque él vio de primera mano para dónde van. ¿Me explico? O sea, mira, se supone que dentro de las visiones y de lo que ya viene el mundo, que eran los vigilantes, por ejemplo, ya se hablaba incluso de que Dios le había revelado a Enoch la venida de Dios del Sinaí, la destrucción del mundo. O sea, este apocalipsis, pues ya se lo había revelado Dios. También está la promesa de la salvación para los elegidos de Dios, y destrucción y muerte para los injustos. Entonces también el libro de Enoch habla también de que está la figura de Dios, está la figura de los santos y los mensajes por medio de los seres celestiales que le hablaron a Enoch. ¿Sí? En el capítulo 6 del libro de Enoch, los vigilantes, ¿sí?, empezaron a copular con las hijas de los hombres y se crean los gigantes, ¿verdad? Sí. A lo mejor me estoy adelantando, pero el líder de ellos se llama Shemijasa y le advierte a los vigilantes que él sería el responsable del pacto, ¿sí?, porque Dios ya les había advertido que no actuaran ni abusaran de los hombres, de la raza de los hombres, y lo hicieron. Abusaron de las mujeres y tuvieron hijos con ellas y prácticamente tuvieron relación más cercana al grado de que ya eran como sus esposas, ¿sí? Y les enseñaron magia, hechicería, brujería, herbolaria, conocimiento en general. Y esto pues no fue del agrado de Dios, o sea, porque desnaturalizaron prácticamente a la especie. Y esto se da desde que era un pacto que había hecho Dios, ¿sí?, en el monte, mejor dicho, era una condición que les había dado, no condición, es la orden, pues. La orden de los vigilantes era vigilar, no involucrarse. ¿Okay? ¿Me explico? Ellos se involucraron y de forma abusiva. Entonces eso no fue del agrado de Dios. Pero ahí te va. El único que se interpuso fue Shemijasa y se puso del lado de cierta forma de los hombres, y fue el que le advirtió a los vigilantes, siendo el líder, oigan, esto está mal. No, pues vamos a hacer un pacto entre todos de que todo lo vamos a llevar, no nada más tú que eres el responsable. Y todos estuvieron de acuerdo. Aquí iba lo curioso. El pacto se realizó en el monte Hermón. El monte Hermón, que es uno de los más altos de esa región, es donde Jesús se llevó a sus discípulos y sucedió lo que se conoce en la Biblia como la transfiguración de Jesús. Es decir, Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos de cómo una luz blanca bajó del cielo, aparecieron Moisés y Elías y escucharon a Dios proclamar a Jesús como su hijo. Okay. Sí. Fue en este mismo monte donde desde el libro de Enoch, ¿sí?, se relata que Shemijasa hizo un pacto en presencia de Dios con todos los vigilantes. ¿Sí? ¿Qué hicieron los vigilantes? Los vigilantes, algo particular es que tenían nombres también de ángeles, posiblemente eran de una jerarquía menor a la de los ángeles. Posiblemente los santos, a lo que se refiere el libro de Enoch, sean los ángeles. Y sí, pues continuaron con sus relaciones con las mujeres, que fueron tomadas por ellos.
Aprendieron artes como la magia, la brujería y la herbolaria. Eso es similar a las artes y el conocimiento que los dioses en otras culturas le dieron a la raza humana en el pasado. Las mujeres engendraron gigantes, los gigantes dominaron a los hombres, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen a los hombres sobre la tierra. Ahí te va. En Qumran, Israel, 1947, en el desierto de Judea, pastores se encuentran en una cueva. Unos pastores que iban pasando por ahí lanzaron una roca. Ya ves que en el mar, creo que es el mar muerto, ¿no? ¿Ahí? Sí. Se encuentran varias cuevas. Llevaron unos pastores, aventaron una piedra y escucharon que rompieron algo. Pues se fueron. Regresaron al otro día y vieron varias vasijas. Pues entre una de ellas las que rompieron, y entre otros manuscritos fue ahí donde se encontró se llama el libro de los gigantes de Enoch. Fue encontrado en Qumran, en Israel, en 1947. Y habla de cuando los guardianes se mezclaron con las mujeres en la tierra. Ajá. Y pues que crearon la historia de Jaso contada por mí. Sí, pero o sea, son varias cosas que tú dices, oye, yo no le puedo encontrar explicación a esto, pero te vas a la Biblia y dices, bueno, mira, aquí viene. Es que la Biblia parece que se saltaron demasiado. Muchos, o sea, demasiado. O sea, fue demasiado, porque ahorita no tengo aquí el dato, pero eran 18 libros en la primer Biblia. Uh-huh. Después creo que fueron 11 libros y así se fue disminuyendo, creo que hasta el año, no sé si fue el 300 o el 600, cuando un rey hizo un compendio que es la Biblia ahorita la más conocida, la Holy, que sale Holy Bible. Sí. Así, es la más conocida ahorita. Y ya después pues las traducciones que se dieron con el tiempo. Con el tiempo, pero es como quitarle tantos libros, cómo quitarle tanto texto, tanto conocimiento que fue dado por Dios, y ahorita solamente vivir en el desconocimiento y a lo que te quieren ordenar. Que tú creas que eso es lo correcto y te adoctrinan con eso y te siguen adoctrinando. Y ¿sabes qué? Mira, aquí está este papel donde dice que tu mente está tan metida en eso, hasta que vuelvan a venir, como dice que se fue, que Enoch ya regresó con sus hijos y le dijo Enoch a los hijos, le preguntó, dijo, es que la historia de Enoch le dice a sus hijos, me voy a ir con estos ángeles. Uh-huh. Y por eso dejó los manuscritos. Deja los manuscritos, regresa y le preguntan, la familia de él, dicen, ¿vas a regresar? Dice, sí, pero voy a venir después de miles de años. Y ahí te pones a pensar también todo lo que tú me dices del Mahabharata. Uh-huh. Y viene todo igualito. O sea, viene igualito y te vuelve. Y hasta que vuelva. Bueno, en el Mahabharata lo que pasa es que hay una lucha entre estos mismos dioses. De cierta forma tienen una guerra. Y en esta guerra, lo vamos a ver más adelante, pero sí. En otro podcast más adelante. Pero sí tienen una guerra, pero particularmente manejan esto de que, oye, llegaron vigilantes, llegaron dioses a la tierra, empezaron a convivir con la raza humana, y además de esto, de ayudarnos y enseñarnos, después nos involucran en sus conflictos, sí. ¿Verdad? Porque fíjate, en el libro de Enoch, continuando después de ¿qué pasó después de los gigantes? Es que uno de los mismos vigilantes le enseña a los hombres a hacerse armas. Sí. Azazel creo que es el nombre del ángel. Entonces, ¿qué puede ser Azazel? Okay. Ese es todo. Qué curioso, ¿no? Que te parezca el nombre. Pero bueno. Es que de hecho es Azazel, Azahael. Son las tres. Arrael, creo que también. Sí, son varios. Como el gato de los pitufos. De hecho, déjame decirte. Lo voy a hacer un clipcito, pero también está muy bueno. Es el de los pitufos. O sea, es un monje. Bueno, al rato lo cuento. Que vive solo en el bosque. Con Azrael. Tratando de atrapar a los pitufos. Uh-huh.
que vienen siendo los pecados. O sea, sí está muy bueno, bueno, pero... Y sí, pues con sus ollitas y sus cosas sí, así. Güey. Pero bueno, después de los nervios... Pero bueno, los hombres intentaron rebelarse a los gigantes, pero pues prácticamente era imposible. Hasta que los arcángeles intervinieron, ¿sí? Miguel, Gabriel, Samael y el otro no me acuerdo cómo se llama, intervinieron, pero eran cuatro, intervinieron. Entonces en Enoc 9:11, uno de ellos le dice a Dios: pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Creo que era Gabriel hablándole a Dios, diciéndole: pero tú que conoces todas las cosas de antes de que sucedan. Okay. O sea, reclamándole, vaya. Dios desde un principio, sí, en todo su inconmensurable poder, ya sabía que esto iba a pasar. Y aún así, me valió. Lo permitió. No intervinió ni le dijo a los arcángeles que intervinieran hasta que ellos fueron testigos de lo que pasaba. ¿Sí? Decir que ellos fueron los que decidieron intervenir, pero no sin antes pedir permiso, ¿verdad? Entonces, se puede decir que sí, Dios toleró que se abusara de su creación en favor de los vigilantes. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a suceder y no sé, pero... Digo, hay un versículo de la Biblia que dice: yo tengo pensamientos que están más allá de su entendimiento. Ok. Que creo que es en Romanos o en Hebreos, en Hechos, no me acuerdo muy bien. Ajá. Pueden googlearlo, pónganlo en los comentarios. Pero así es. Entonces es como de una forma ir hablando de la venida de Dios y que todo esto era parte del plan de Dios para reconocer el Evangelio de Cristo. Pero bueno, esa ya es una interpretación, ¿sí? Entonces Dios, en respuesta, después de lo que le dijo el arcángel Gabriel, habla con Enoc, ¿sí? Para que escribiera, ¿sí?, un mensaje para sus descendientes, específicamente para Noé, y comienza la historia de Noé y el diluvio. Entonces Enoc vio que tendría un descendiente llamado Noé y ya anticipaba proféticamente el diluvio desde ese entonces. O sea, lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra ya lo había visto Enoc. Sí. ¿Qué debía de hacer Enoc? ¿Cuál fue el trabajo de Enoc? Advertir a los vigilantes y a los gigantes para que se detuvieran. No a los hombres. Sí, ¿no? Sí. Dios mandó a Enoc a hablar con los vigilantes. O sea, un humano común y corriente a hablar con semidioses y con dioses. Dice, Digo, en comparación con el hombre. ahorita que dices que Dios ya sabía, bueno, y luego el diluvio. Ajá. Dice, lo que se sabe ahora, que en el año 10.800 a.C., la Tierra fue devastada por algún tipo de impacto cósmico que destruyó toda la superficie visible a través de lo que hoy denominamos como un invierno nuclear que veló a la Luna, el Sol y las estrellas. Existe una condición que se llama horizonte del suelo, que se encuentra en todo el mundo, una capa de ceniza negra que sugiere que ocurrió un gran incendio de proporciones masivas que dejó esta gran capa por toda la Tierra entre 11.000 y 13.000 años atrás, lo que indica que algo de carácter grave ocurrió en esa época. O sea, ya ahorita estamos en el momento de la investigación y te pones a pensar y dices, a ver, yo creo, si llega alguien y te dice, no, eso no ocurrió, eso de la Biblia no ocurrió, se me reinició la lámpara. Esto de la Biblia no ocurrió, lo puedes ver en el horizonte del suelo, son las capas de la Tierra. Sí. Y hay una capa de ceniza gruesa, que sé que la puedes encontrar en el desierto, la puedes encontrar en varias piedras,
donde sí existe donde hubo, es lo que se le puede llamar. Tierra quemada, pues. Tierra quemada, ¿no? De ceniza, todo eso. Y que hubo algo terrible dentro de esta tierra. Y no es de que tú digas, eso fue hace muchísimos años. Está dentro de la... Entre la era de hielo y la era... Entre 11.000 y 13.000 años. Bueno, pasando eso, se derrite, o sea, que pudo haber caído un meteorito, que le podemos decir un meteorito, subió al cielo, todo lo que se levantó y se hizo el invierno, y se tuvieron que haber derretido los polos, y de ahí viene la inundación de... Pues así dice. Posiblemente, porque sí pasó una algo. Teoría que vi, que me dieron ganas de escribirla y meterla ahí. Porque sí, o sea, según yo, primero hubo como una lluvia de fuego, pues, ¿qué te imaginas? Eso? O sea, que pues es una... Eso iba, porque una tormenta de meteoritos. Viene de ahí. Una lluvia de meteoritos, y después de eso un gran meteoro pudo haber impactado y se genera... el invierno nuclear y después de todo eso. Sí, estuvo bien. 40 días y 40 noches de lluvia. Es lo que yo. O sea, que yo nunca te digo, no he leído la Biblia, pero sí he visto varios pedacitos que dices, oye, a ver, si hubo meteoritos, pues entonces ahí está la capa de la Tierra que comprueba, ¿no? Que ahí puede ser algo de cierto, el libro de Enoch y la Biblia. Encuentras esa libro, como desmentimos el de los grimorios de... Sí, bueno, tienen sus cosas, ¿verdad? Ajá. Pues digo, no podemos dar a ciencia cierta más que nuestra opinión de que no es cierto. El libro de San Cipriano. O el Necronomicon, por ejemplo. Sí. O sea, hay patrones, como dices tú, que... Hay cositas que solamente, como lo dijimos el programa pasado, que solamente haciéndolas las podemos comprobar. Pero esto siendo algo que se comprueba a nivel de todo el mundo, dices, oye, sí existió, sí hubo dentro de eso, datado dentro de los años 11.000 y 13.000 años atrás, exactamente cuando te lo están explicando y donde te lo está diciendo Enoch y Juan, creo que es el que también lo habla del Apocalipsis. Del Apocalipsis. Dices, oye, Juan el apóstol. Ok, puede que sea cierto. Yo la verdad no estoy todavía con mis dudas sobre varias cosas que he leído, siendo que por eso me puse a investigar a Enoch, porque yo siento que si te lo están escondiendo, como te lo dije al principio, es porque hay algo de verdad. Sí, digo, es que si te pones a ver, digo, también en ese entonces posiblemente también se dice que hubo el fin de la era de hielo, fue según por el calentamiento del sol y una tormenta solar. Entonces estuvo impactando un calor extremo sobre la Tierra en muy corto tiempo, sí, y que hizo que se calentara muy rápido la Tierra, o sea, teniendo temperaturas de 40 grados, pero constante durante años, es decir, una década. Entonces, pues sí, eso hizo que se elevaran los mares. Entonces, esa es otra teoría. ¿Sí? Ahí te va. Eso que dices que donde se derritió los polos y que ahorita... Pues no los polos, o sea, en realidad había agua en todo el planeta, en realidad era la era del hielo. Ok. Que fueron 15.000 años prácticamente entre el 30 y el... Si mal no me equivoco, a lo mejor sí me equivoco. Entre el 45 y el 20, o entre el 35 y el 15 antes de Cristo. Se supone que fueron esos años donde fue el auge de la era del hielo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, extrasensoriales. Nos encontramos en este cuarto episodio con mi compañero y amigo, el gran Jorge Jasso. Él, el día de hoy, me dijo que no hizo su tarea, pero no se preocupen. Pero ¿por qué me tienes que echar de cabeza de inicio? Porque una vez nada más. Porque me reventaron en TikTok. En TikTok me dijo un señor, si no tienes noción de lo que estás hablando, mejor no hables. Y dije, nada, ahora sí voy a hacer la tarea. Saludos al Irving Castañeda. Sí te acuerdas, yo no lo tengo. Me acuerdo de todo. Pero bueno, saludos. Aparte de estar nosotros dos esta noche aquí para contarles la historia del libro de Enoch, tenemos un invitado especial que está aquí detrás de cámaras, que se llama
Gregorio. Bueno, no, pero te podemos decir. No, pero no, espérate. Pero yo lo conozco como Goyito, pero se llama DG Studio. Ahorita nos va a estar acompañando detrás de cámaras y lo que se les ofrezca también lo vamos a poner aquí, va a estar abajito en las redes sociales para todo lo que les ofrezca. Pero yéndonos de lleno al tema, Jason, sobre el libro de Enoch, déjame decirte y contarte que yo veo al libro de Enoch como si fuera una abducción. No sé cómo te lo ves. Nada más un pequeño detalle. Dale bien Pregunta, ¿qué te motivó a llevar el ahora estudio del libro de Enoch en este episodio? Por ejemplo, a mí me da mucho... ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Ajá, a mí me llama mucho la atención el libro de Enoch porque es algo que quitan de la Biblia. Okay, desde el principio es algo que quitan de la Biblia y a mí digo, a ver, hay algo oculto ahí, algo que me están escondiendo y soy de esas personas que dice, a ver, ¿por qué no me lo quieren mostrar? Yo quiero saber más de eso y fue lo que me motivó a mí, porque me lo escondieron de la Biblia y saber por qué me lo están escondiendo. Ok, muy bien. Digo, también porque en parte, digo, para la raza que dicen, bueno, ¿y por qué este cambio tan radical de hablar de grimorios y etcétera? Ajá. Porque hay un episodio muy interesante, lo vamos a estar viendo en este episodio, acerca de ciertos detalles que se mencionan con respecto a los temas que hemos estado viendo en esta cadena, ¿verdad? Pero además de eso, vamos a estar viendo más cosas al respecto de el libro de Enoch y de la Biblia y lo que hay alrededor de la historia de Enoch, ¿verdad? Así es. Y dice, en el libro de Enoch dice, ¿por qué digo que es una abducción? Dice, ya que fue llevado hasta los cielos y pudo ver nuestro mundo desde allá arriba, recibiendo un conocimiento poderoso y universal de seres angelicales. En ese momento, donde no había tecnología, se le puede llamar, ¿no sabes qué? Es un ser angelical, como cuando se fue Elías, creo que fue Elías, que fue hacia los cielos. El profeta Elías, sí. El profeta Elías que salió hacia los cielos en una carroza de fuego. No podían decir, ¿sabes qué? Era una nave extraterrestre, o fue una nave. Sí. Porque en ese momento pues no existía el término o la tecnología para llamarle como si fuera una nave. Es una nave que va hacia los cielos. Sí, como lo que tenemos como estereotipo de lo que es una nave extraterrestre. La imagen del platillo volador clásico de las películas de Hollywood y alrededor de la historia de Roswell. O sea, este tipo de... Ajá, así es. Pues que existía antes, carrozas. Y que aventaba fuego. No, pues sabes que el profeta... Se elevaba y pasaba por fuego. Se fue en una carroza de fuego. Y también mencionan en esa carroza de fuego, porque también vamos a hablar de Elías, porque también fue uno de los que visitó el cielo, como Enoch, como Jesús, como Moisés, como Mahoma posteriormente, como también. Mahoma, y que todas esas historias de Mahoma, también existe una persona del griego que se lo llevó el águila de Zeus, no sé si sabías. El águila de Zeus se lo llevó a los cielos, y dices, oye, son todas estas historias muy similares que te causan revuelo dentro de... Sí, de cierta forma identificamos un patrón y hay que buscar qué puede significar ese patrón y si realmente hay una conexión que nos puede explicar y adentrar más a la verdad, ¿verdad? Sí, verdad. Ahí está, Ganímedes fue raptado por el águila de Zeus. Y también en una historia conocida igual fue en China, en Sumeria y como siempre en el Antiguo Egipto. Fíjate que hay una religión que conecta, así como lo decíamos ahorita, que hay una conexión entre los griegos, entre los egipcios, entre los hebreos, judíos, etcétera, las religiones a la antigua Persia media y los hindús, la cultura china. Y dicen que esta religión trata de que siempre ha habido a lo largo de la historia un líder, ¿sí?
Sí. Es una religión de origen iraquí. Si no mal no me equivoco, mientras estuvo bajo el Imperio Turcomano, o sea, el Imperio Otomano. Esta religión es el bajaísmo, no sé si has escuchado todo el resto. Entonces ellos tienen de un líder que se llama Bajaula, que en realidad trae ahí un embrollo medio político, mesiánico, en el cual él ya se proclama como nuevo profeta, descendiente de la sabiduría de Jesús y de Mahoma, diciendo que era simplemente una reencarnación de Krishna, de Siddhartha, de Jesucristo. Okay. Entonces, apropiándose de esta iconografía, que es una religión que todavía está vigente hasta el día de hoy. Sí. De hecho, híjole, me voy a meter otra vez en problemas aquí con la gente. Pero hay una religión donde es uno que tiene varios brazos. Bueno, en la hindú. Bueno, en la hindú, que la última reencarnación cuando se fue esta persona, ¿cómo se llamaba este personaje hindú? Que tenía varias reencarnaciones y que la última es la 11ª. Creo que sí es Krishna. Oh, no, es Krishna, que iba a regresar. Ajá. Bueno, la historia es casi similar a la de Enoch. Uh-huh. Pero estamos hablando de que lo cuentan diferente en otras historias. Uh-huh. Lo cuentan diferente en sus escritos, en todo lo que han quitado de Enoch. Hay diferentes variaciones, pero de hecho se parece mucho al Bhagavad Gita o a otro libro que de hecho sí lo vamos a ver, pero más adelante. O vamos viendo. Pero se parece mucho también al Mahabharata. Ah, sí. Incluso lo vemos en History Channel, que lo pronuncian también estos teóricos de los antiguos astronautas, ¿no? Famosos. Manejan esta similitud en cómo están estructurados de cierta forma toda esta mitología, ¿no? Y se parece un poquito a lo que está en el libro de Enoch, pero bueno, yo quisiera decirles, porque mucha gente se va a estar preguntando, bueno, ¿qué es el libro de Enoch, no? Sí. Entonces, es un compendio de libros, digo, igual que en la Biblia, es un compendio de libros que de cierta forma se conjugan para formar todos los libros en los que está basada la religión. Entonces, este sería un compendio de libros en medio o manuscritos de la mitología semítica pre-abrámica, o sea, antes de Abraham, entre los acontecimientos del Génesis de la Biblia. ¿Sí? Anteriormente fue por un tiempo hasta donde se parte de la Biblia y después lo sacaron, ¿verdad? Entonces se relaciona en tiempo y espacio a mitos y leyendas de distintas culturas más parecidas al hinduismo, la mitología griega, egipcia y sumeria. Enoch era descendiente de Adán. Okay. Era descendiente de Adán, por decir así, era el bisnieto, ¿no? Cosa curiosa de los descendientes de Adán es que vivían cientos de años. ¿Sí? Enoch fue padre de Matusalem, el hombre con el registro de vida más longevo según la Biblia. Pues según vivió 969 años, sí, casi 1000 años. O sea, imagínate si la sociedad, como le conocemos desde los romanos, desde los 2000 hasta la fecha, van 2024 años, hermano. Imagínate un hombre que vivió 969 años, de la edad media hasta la fecha. Sí, es que yo que bueno, tengo una creencia muy buena, uh-huh, en que cuando Dios se da cuenta de que tenemos tanta longevidad, ajá, dice, ¿sabes qué? Voy a cortar aquí porque se está sobrepoblando el mundo. Que lo vemos en el libro de Enoch también, que bueno, en la Biblia vemos que según dicen, hubo un gran diluvio, hubo varias cosas de un Dios vengativo, pero en el libro de Enoch lo dice diferente, porque el diluvio, pues según Enoch, dice que el diluvio, uh-huh, ocurre después de que bajan los 200 guardianes, que vienen siendo los ángeles o 200 personas a la tierra, se mezclan con nuestras mujeres o con las mujeres de la tierra y nacen hombres grandes que se les, uh-huh, llamaron los Nefilim.
Sí, los gigantes. Los gigantes, los llamados gigantes de la antigüedad. Siendo esto, que los gigantes de la antigüedad eran muy violentos. Eran demasiado violentos y le arrancaban la piel a los humanos, a los de la tierra, y se comían sus cuerpos. Así lo dice en el libro de Enoc. En el libro de Enoc. Y Dios, preocupado por cómo estaba la tierra, hizo que hubiera un diluvio, pero no les dijo tampoco que era un diluvio. Y no fue... Bueno, se lo dice Enoc. No, pero no fue Dios que le dice. Fue el arcángel Uriel que le dice a Enoc cómo construir el arca de Noé. Bueno, ahí te va. Ahorita hablamos porque después de ahí ya nos vamos a meter y vamos a darle el contexto de por qué estamos hablando ahorita de Enoc y de dónde viene y por qué está ligado, pero Jesús lo puede contar un poquito. Mira, en el Génesis, lo que está, ya primero hubo una separación, es lo que vemos en los primeros capítulos, ¿no? Del 1 al 6, vemos la creación como tal, Adán y Eva, Caín y Abel, y después castigo, por así decirlo, de Dios de estar separado de su presencia. Y así es como lo maneja la Biblia. Incluso ya desde los primeros capítulos de la Biblia viene la promesa de salvación. Por ejemplo, le dice al adversario, que es esta serpiente que se supone que mordió que le habló a Eva para tentarla con lo de la manzana, ¿no? Y Dios lo reprendió a ese espíritu, ¿verdad? De la serpiente, diciéndole, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Creo que es en Génesis 3, si mal no me equivoco. Nos corrigen en los comentarios, ¿verdad? Desde ella viene una promesa de que de la descendencia de Eva, así se interpreta, va a venir alguien que va a destruir al enemigo, ¿verdad? Entonces, el mundo, por el conocimiento de que el hombre adquiere conciencia y sabiduría por medio del fruto del Edén, la manzana, pues, para que no se nos, sin entrar en tantos tecnicismos, a raíz de eso, el ser humano tiene una conciencia más, o sea, hace más pensante, más consciente, adquiere personalidad, por así decirlo. Esto, claro, con base a lo que se interpreta en la Biblia y en textos subsecuentes, que se puede considerar cuál fue el efecto, ¿sí?, del probar el fruto del Edén. Adquirimos conciencia y personalidad. Entonces, debido a ello, el hombre está a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Imitar a Dios y creerse dueño supremo y absoluto de las cosas. Ahora, Dios, ahorita mencionabas, pues Dios, un castigo para la humanidad, porque ya eran demasiados. Ahí te voy a corregir tantito. Dios en todo momento dijo, le doy al hombre la tierra y que se multiplique. ¿Sí? Incluso después de Abraham le dio el mismo mandamiento, te voy a arrojar al mundo y que se multiplique, ¿verdad? Y en teoría son los judíos principalmente son reconocidos como son descendientes de Abraham, ¿verdad? A su vez descendiente de Noé, a su vez descendiente de Enoc. Entonces ahí es donde comienza esta historia de Enoc, ¿no? En medio de entre los hechos del diluvio y los acontecimientos de la creación, ¿verdad? Después de Adán. Entonces, Enoc vivió 365 años, pero según la Biblia, Dios caminó con él caminó con Dios y se lo llevó. Según Hebreos 11:5, se debió a su fe, que tenía esta gran conexión con Dios. Y si seguimos la genealogía de Enoc, fue descendiente de Adán, Noé fue descendiente de Enoc, Abraham fue descendiente de Noé, después su nieto Jacob
o Israel, y de ahí las 12 tribus de Israel, ¿sí? que vienen en la Biblia. De la tribu de Judá saldría el rey David, para que los descendientes de su hijo Natán, hermano del rey Salomón, naciera Jesús de Nazaret con el paso del tiempo. O sea, sí hay una conexión entre Enoc y hasta Salomón. Hasta Jesús. Porque pues es de la descendencia de Natán. Natán es hermano de Salomón. Okay. Pero hay una conexión entre Enoc y Jesús, sí la hay, lo podemos decir así. Y en realidad lo que estaba pasando es que los hechos del diluvio se dan a raíz, según la Biblia, cuando ya había pasado lo de la Torre de Babel, ¿sí? Okay. Ya habían confundido Dios la lengua de los hombres, ¿sí? Que es la teoría de la Biblia de cómo se construyen los idiomas. A raíz de que por creerse imagen de semejanza de Dios y ahora volverlo al contrario, hacer a Dios a imagen de semejanza del hombre, ¿sí? Construyeron la Torre de Babel y Dios los confundió y echó a perder ese proyecto, ¿verdad? Lo destruyó. Y después, ahora sí vienen los hechos de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, vamos a pensar que eran pues, los reinos más importantes, que probablemente sí estaban dominados por gigantes y eran prácticamente, estaban sometidos el pueblo, y Dios lo que hizo fue limpiar la tierra, advirtiendo a Noé. Pero cosa curiosa, porque ahora sí vamos a entrar al libro de Enoc para ver qué pasó, porque es donde se cuenta de forma más detallada los hechos antes de Noé. Sí. Que al parecer es algo que se saltaron, ¿no? Leyendo la Biblia. Pues no se lo saltaron, es un libro aparte. Porque un compendio de libros aparte. Enoc es bisabuelo de Noé, ¿no? Sí. Viene siendo bisabuelo. Abuelo. Sí, bueno, bisabuelo, abuelo. Sí, porque si no me equivoco, Enoc es padre de Matusalem y Matusalem es el padre de Noé. Y mal no me equivoco. Sí. Imagínate tener tanta descendencia y que todos... Sí, porque tuvieron cientos de hijos e hijas. O sea, sí. De hecho, ahí viene en la Biblia, citado párrafo por párrafo, te dice, este fue hijo de este quién y tuvo quién sabe cuántos hijos y vivió tantos años. Es que yo no leo la Biblia. No, todos los que me conocen no leo la Biblia, solamente me he enfocado en varios lugarcitos, ¿verdad? Pero no. Y ahorita que dices de que nunca murió, es en Génesis 5:24, dice mi tarea el día de hoy. Génesis 5:24 y dice, Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció, Dios se lo llevó. Vivió 365 años, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sí, fue de las pocas personas que se dice, y en los textos lo pueden encontrar, que no falleció, solamente trascendió, ¿no? Se le puede decir, hacia el reino de los cielos. Se le puede decir así, ¿no? Pues, bueno, yo así lo tengo así como que en la mente. Quisiera yo hablar de la montaña Tigray, ¿la conoces? No, a ver. Es en Etiopía, a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Así le puse del mar. Dice, aferrado a la ladera de una montaña se encuentra el monasterio Abba Garima, que es el hogar de uno de los tesoros más antiguos y espectaculares del cristianismo, los Evangelios de Garima, que consiste en 2 volúmenes hermosamente ilustrados que datan del siglo VI después de Cristo y se le considera una de las Biblias más antiguas y completas de la tierra. Bueno, dice, las conexiones bíblicas de Etiopía datan de hace casi 3000 años. En el siglo X a.C., el rey Salomón recibió la visita de la reina Maqueda de Etiopía, mejor conocida como la reina de Saba. Se cuenta que la reina de Saba tuvo una relación con el rey Salomón de la que surgió un hijo. Cuando éste creció, quiso conocer a su padre y con la bendición de su madre, el niño viajó a encontrarse con Salomón, con quien se quedó algún tiempo. Luego algunos líderes de la nación hebrea volvieron con él a Etiopía. Gracias a esta conexión entre la reina de Saba y Salomón, hay una numerosa población judía en Etiopía. Hay muchos retornantes de la Tierra Santa de Israel desde Etiopía y varias áreas vecinas en África, por lo que se vuelve a Etiopía un lugar inusualmente sagrado. Yo quería comentarles. De hecho, en la bandera de Etiopía,
Pues es azul con franjas rojas y amarillas y en el centro hay una estrella de color verde. Es la estrella de David. Sí. Es el símbolo. Israel también es. Israel también es la estrella, pero eso